Aquí. Aquí estamos. Tengan todos súper buenas tardes. Hoy día es día martes 17 de marzo, San Patricio. Y por ahí una amiga mía se enojó conmigo porque me dijo que también es Santa Patricia. No estoy tan seguro que sea tan Santa Patricia, pero sí es San Patricio. Eso sí estoy totalmente seguro. Tengan todos los patricios, venga también a todas las patricias, un súper buen saludo, ¿ya? Patrono de Irlanda, ¿ya? Eh, lo nuestro tiene que ver con producción porcina. La sesión de ayer eh, ya estamos introduciéndonos de una u otra forma a los modelos de producción y cada vez, si se van a ir dando cuenta, nosotros vamos a ir incorporando información, dato productivo, dato meta, ¿ya? Quizás uno de los datos que pudimos conversar ayer tiene que ver con esta característica de la reproducción. No olvidar que dijimos de una u otra forma dos datos interesantes que debemos tenerlos incorporados aquí en la cabeza, que es el número de lechones nacidos vivos y viables tiene que ser muy cercano a 12, ojalá rompiendo esa barrera del 12. En Chile está en promedio nacional por debajo del 12, pero está en un muy buen 11,7 aproximadamente. Recuerde que no existe el coma 7 cerdo nacido, solamente existe desde el punto de vista de la contabilización estadística, ¿ya? Por eso nosotros hablamos en décimas o en centésimas muchas veces, se van a dar cuenta de lo importante que es una centésima en esta unidad productiva. También hablamos de que existe el nacido vivo, pero también existe el nacido vivo viable. El nacido vivo viable está asociado principalmente con este concepto del peso al nacer. Y el peso al nacer es un determinante de la viabilidad futura o del porcentaje de mortalidad que puede llegar a tener nuestro cerdo. Dicho aquello nosotros podemos entender de que en todos los planteles, en las unidades de maternidad de los planteles, habrá aproximadamente un peso crítico, un peso límite que nos permita desarrollar la viabilidad de ese individuo. Más o menos nosotros estamos hablando que son 850 gramos los que nos permiten la viabilidad, ¿ya? Por debajo de los 850 gramos o por debajo de los 800 gramos, la tasa de mortalidad de ese lechón nacido con menos de ese peso crítico es muy alta. Repito la idea. Si es que tú no naces con 800 gramos, la probabilidad de mortalidad es muy alta. Eso hace, de una u otra forma, que es un desafío para la unidad de reproducción. No solo la unidad de reproducción está encargada del número, eh, tremendo número de cuántos nacidos nacen. Suena súper redundante, cuántos nacidos nacen vivos, a eso se refiere, sino también de la homogeneidad en el peso. Dicho de otra forma, todos los nacidos tienen que pesar entre 1 a 1,2 kilogramos. No olvidar, como concepto general, que el número de nacidos es directamente proporcional al número de inseminaciones y la calidad seminal. Y no olvidar que el peso de nacimiento está directamente relacionado con la ganancia de peso intrauterina que se conllevan en el último tercio de la gestación. Eso hace que es tanto una dinámica problemática desde la unidad de reproducción así como de la unidad de gestación. ¿Ya? Eso más o menos englobando lo que más o menos alcanzamos a ver un poco ayer. Dicho eso, nosotros nos vamos a quedar, por supuesto, en la misma clase que veíamos ayer, que esta clase que se titula eh, Producción porcina, ¿ya? De una u otra forma, eh, esta clase... Ah, Jennifer me dice, Jennifer presente. Gracias, Jennifer, por decir que está presente. Se agradece. Esta clase, nosotros la empezamos a ver ayer, pero nos quedamos más o menos por aquí. Si se fijan, de una u otra forma, nosotros vimos eh, un análisis teórico integral de que existe un potencial ambiental máximo, un potencial del alimento máximo y un potencial del animal máximo, del alimento, perdón, fue lo segundo que dice, lo que genera una producción máxima potencial. Pero
existe un espacio-tiempo entre lo que puede ser un ideal de producción y un real de producción. Gracias, Vania, por decir que estás presente. Chiquillo, no es necesario que vayan diciendo que están todos presentes, pero se agradece, ¿ya? Em, el diferencial entre el máximo potencial y el máximo real está asociado principalmente por las acciones directas que hago con el animal. Eso diremos de una u otra forma lo que es el manejo, ¿ya? Em, nosotros veíamos ayer también que hay factores que van a eh, proyectar el éxito o la eficiencia de mi plantel. Y los factores son súper claros. Y todos y cada uno de ellos son importantes. El factor llamado genética, el factor llamado sistema de producción, el factor llamado instalación y equipamiento, el factor llamado nutrición, la reproducción, la bioseguridad, el dónde está el plantel, la salud del animal, por supuesto, de forma integral, y la administración son factores que determinan el éxito. También veíamos ayer la existencia. ¿Cuántos hay? Recuerde que un plantel, así como la existencia total de cerdos, se mide a razón del número de hembras existentes. En Chile, para el año 2019-2020, teníamos cerca de 185.000 madres. Es un número que ha tendido a mantenerse en el espacio. Hoy día tenemos cerca de 200.000, 205.000 madres. Fíjese que para el 2019 Chile presentó un decrecimiento de un menos 0,8, más aun cuando todo el resto de los países mostrados aquí han presentado un crecimiento en positivo. Fíjense el tremendo crecimiento que tiene Colombia, un 10% de crecimiento en existencia de hembras anualmente. Eso es salvaje, o sea, es meterle 20.000 hembras todos los años. Eso es un criadero completo, un mega criadero completo todos los años. Si nosotros nos damos cuenta en Chile el dónde están, nosotros sabemos que principalmente los cerdos en Chile están ubicados en la región de O'Higgins, la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Prácticamente el 90% de la existencia de la cabaña porcina industrial está en esta región. Y sabemos del por qué. Principalmente, estratégicamente, está cerca de los núcleos de ingreso de los insumos principales, que son los insumos alimenticios, o sea, está cerca del maíz y la soya que llegan desde Argentina y Paraguay, que ingresan por Paso Libertadores cuando es vía terrestre, está cerca de los puntos de salida del producto final, ya sea por puente aéreo o puente marítimo, o sea, puente marítimo Valparaíso, San Antonio, por puente aéreo solo Profe, disculpe, solamente. ¿Sí? usted recién dijo de la cabaña porcina. ¿Qué es la cabaña porcina? Es solamente un sinónimo de decir la población de animales existentes. ¿No lo habían escuchado nunca el término cabaña porcina? No, por lo menos yo no. Es Gracias, una, profe. es una forma elegante de decir la población de cerdos. Uno se puede referir a la cabaña porcina, se puede referir a la cabaña ovina, a la cabaña caprina. Es un término de referirse de un tipo de animales, nada más. No tiene ningún sentido más que solamente ponerle un poco de simpatía a la palabra. ¿Cómo se llama un grupo de cerdos? ¿Profe Piara o no? Muy bien, Piara. Piara. Sí, me acordé Piara. por la paté. Sí, claro, sí, Piara se refiere a un grupo de cerdos. ¿Y cómo se llama el sonido que emiten los cerdos? O sea, si los perros, ¿cómo se llama el sonido de los perros? ¿Qué hacen los perros? Ladras, Ladran, muy bien, súper, sí. Sí, las vacas, Mugen, mugen, muy bien, súper. Los gatos, maullan, las gallinas, el pollo, el pollo hace pío, muy bien, el pollo pía, súper bien. Y la gallina cacarea. ¿Y el gallo canta muy bien. ¿Y el cerdo o la cerda? gruñe, Gruñen, Muy profe. bien, el cerdo o la cerda gruñe, súper. Súper. Solamente para como la terminar, canción, profe. sí, como canción, sí, claro, como canción, como el pollito pío. Ya, oye,
Solamente para terminar la idea, ¿cómo se llama un grupo de cabras? ¿Balitan? No, no, ¿cómo se llama un grupo de cabras? ¿Cómo se llama El un grupo? rebaño, pues, profe. No, 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 el rebaño son las ovejas. Majada. Un grupo de cabras es una majada. ¿Estamos, no es cierto? ¿Sí? Ya hoy día aprendimos 2 o 3 palabras nuevas, ¿sí? Una majada es un grupo de cabras y un grupo de cerdos es una piara, ¿ya? ¿Sí? Cuando yo hablo de la cabaña porcina, me estoy refiriendo de la cabaña porcina en Chile, me refiero a todos los cerdos existentes en el país. Así de simple, un término solo recurso lingüístico, no tiene más dato que aquello. Ya, vamos con el dato y con las palabras que eran interesantes conocer. La existencia principalmente decíamos que está en la región de Libertador, Bernardo O'Higgins, sexta región, si usted quiere ponerle el número, a pesar de que usted sabe que la indicación es que no le llamemos más con número a las regiones, que le llamemos por su nombre, ¿ya? Eh, ya sabemos porque está próximo al ingreso de insumos, está próximo a las vías de salida. Recuerde que 2 de cada 3 cerdos que se producen en el país se exportan. Y recordar también que está cerca del del gran centro de consumo nacional. Y el gran centro de consumo nacional es la región metropolitana, es Santiago principalmente, ¿ya? Y por eso están donde están. Eh, Eso lo habíamos visto ayer. Fíjense que también vimos un poco de cómo se comportó el mercado del cerdo en COVID. Eso es una pandemia de tipo mundial. No es que el COVID haya afectado a los cerdos, no, 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 no. Eh, Hay muchas zoonosis, pero quizás de la zoonosis interesante y que afecta a cerdo está la influenza porcina, que es más o menos de una u otra forma, es prácticamente el mismo grupo vírico que la influencia aviar altamente patógena. En este caso, el análisis tiene que ver con COVID, estamos hablando SARS tipo 2 humano, pero principalmente cómo se comportó la industria porcina en países como Chile, en países como Argentina, Colombia, Brasil, con SARS. Y si nos fijamos de una u otra forma, Chile fue bastante afectado porque a nosotros como país nos golpeó muchísimo COVID, ¿ya? Eh, Esto alcanzamos a decir ayer y desde aquí retomamos con más fuerza la existencia. ¿Cómo se produce en Chile? El cómo se produce. Y no nos olvidemos que en Chile principalmente se produce bajo el modelo intensivo confinado. La característica del intensivo confinado es que el animal durante toda su vida se encuentra en corrales, ¿ya? Y es quizás algo doloroso, dramático, nefasto, sí, pero es como nosotros producimos en Chile y como se produce en el mundo, como se produce en el mundo, principalmente. Hay unos videos, yo les invito a curiosear de algunos videos que andan dando vuelta de unas unidades productivas en verticalidad en edificios en China. Son edificios de más de 25 pisos de cerdos, de solo cerdo. La producción del metro cuadrado de kilo de cerdo es impresionante, y con una tecnología del más alto nivel, con unos niveles de productividad excelente, pero en edificio. Yo les invito a que curioseen, véanlo, es bastante impactante desde el punto de vista de lo que podemos llegar a hacer. Es impresionante desde el punto de vista tecnológico, ¿ya? Dicho aquello, no olvidar que más o menos un 10% de la producción nacional también se encuentra en cerdos de traspatio. Fíjese que yo doy un número bastante relativo, cerca del 10%. No hay claridad real de cuánto es voy a ocupar nuevamente la palabra, no hay claridad real de cuánto es la cabaña de cerdos de traspatio, que principalmente tiene la lógica del autoconsumo en Chile. ¿Y por qué no? Porque no siempre hay declaración de la existencia. Entonces, como la declaración de existencia animal es un acto volitivo, o sea, un acto voluntario, que principalmente el tenedor del animal o el dueño del predio
o administrador del predio debe declarar la existencia en el servicio agrícola y ganadero. La gente no lo hace. ¿Cómo no lo hace? No hay claridad de cuántos hay, pero uno estima que cerca del 10%. Del 10%, uno podría proyectar que hay cerca de unas 20.000 o unas 18.000 madres a lo largo de todo Chile que tienen este modelo. Un modelo que para todos los que nos gusta el mundo rural, para todos los que nos gusta, por ejemplo a mí, que yo trabajo principalmente en el mundo rural, nos vemos enfrentados frecuentemente. Frecuentemente nos vemos con este cerdo, es un cerdo que está asociado a la marginalidad rural, está asociado a los costos mínimos, es principalmente un ahorro doméstico de rápida rentabilidad cuando yo quiero transformarlo rápidamente en dinero, pero está lejos de un cerdo que tenga altos índices de bienestar animal. Son cerdos que los niveles de alimentación son malos o malísimos, la protección por instalaciones son nulas o inexistentes, los procesos sanitarios prácticamente no existen, y por supuesto que las líneas de bioseguridad tampoco existen, ¿ya? No confundir entonces ese tipo de cerdo, que el cerdo rural, de traspatio, asociado a la marginalidad rural o la agricultura familiar campesina, es un cerdo feliz en ningún caso. Lo único que tiene es contacto con la tierra, ¿ya? Pero eso no significa que eso lo transforme. Perdón, vamos a repetir. No solo tiene contacto con la tierra, es cierto que tiene una expresión de comportamiento muy natural, pero que tenga una expresión de comportamiento natural y tenga contacto con la tierra no lo hace en ningún caso con altos índices de bienestar animal, tal como lo veíamos en la clase de la semana pasada. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos sistemas de producción intensivo confinado. Entonces ahí dice sistema de producción, dos puntos, IC, intensivo confinado. Eso significa el IC. Los cerdos están permanentemente en corrales. Los cerdos están separados o también llamados segregados por peso y por edad. Eso quiere decir los chicos están con los chicos, los grandes están con los grandes, los medianos están con los medianos. La madre está con sus lechones solo y solamente al momento de la lactancia. Una vez terminado la lactancia, existe el destete y ya no hay más contacto de la madre con sus crías. Es un modelo que se llama modelo teórico de multisitios, también denominado ISOWIN. Es un modelo que se basa en la segregación por edades y está pensado principalmente para el control de enfermedades. Repito la idea que es importante. Repito la idea que es importante. Una de las grandes características del modelo intensivo confinado es que los cerdos están separados por edades. La categorización es la edad. Los cerdos separados por edades no se mezclan si es que no tienen la misma edad. Es un modelo que se basa principalmente en el control de enfermedades. El modelo se llama teoría del multisitio o también denominado ISOWIN. Ese modelo se presenta teóricamente cerca de la década del 80. El profesor Alexander, un británico experto en producción de cerdo, patólogo, que él se le ocurrió la idea de cómo controlo algunas enfermedades. Y él dijo, los principales portadores de entidades patológicas, ya sean bacteriales o virales o micoplasmáticas, son los animales adultos. Si separo los animales adultos entre sí, o sea, adultos, solo adultos entre sí, y separo a los otros animales por edades, la probabilidad de que los animales se me enfermen es muy baja. Esa fue la propuesta teórica. Esa teoría se transformó en una práctica hasta el día de hoy en todo el mundo se realiza, que es la segregación o separación por edades, siempre bajo confinamiento, por eso se llama intensivo confinado. La definición más simple de este sistema es que se mantiene toda la masa de animales durante todo su ciclo productivo bajo confinamiento y construcciones de tipo específica. Es un sistema que tiene una característica, una alta artificialidad, o sea, es muy artificial, en el cual el objetivo es maximizar la respuesta del cerdo
en producción cárnica, aislándolo de condiciones ambientales adversas. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es tener un cerdo que no tenga que gastar recursos energéticos en mantenerse estable desde el punto de vista ambiental, ya que las condiciones ambientales se las damos en galpones de alto nivel. Entonces el cerdo principalmente tiene la lógica de crecer y solo crecer en la medida que le doy las características y las condiciones de crecimiento. Lo que buscamos es el máximo desarrollo productivo, lo que nosotros llamamos el disclima productivo, que es la mayor respuesta productiva animal, ya sea en su comportamiento, en los insumos alimenticios, en los manejos sanitarios, en las normas y el perfil reproductivo, y por supuesto que vamos al máximo en las instalaciones e infraestructuras. Dicho de otra forma, nosotros tratamos de maximizar todos los factores y herramientas que tenemos para que el cerdo solo y solamente se dedique a crecer. Requiere entonces, como dice, maximizar el cerdo aislándolo de las condiciones ambientales adversas. Pero esto requiere muchas complejidades, requiere estrictos esquemas de control y manejo, requiere excelente genética que me permita rentabilizar este esfuerzo y requiere óptimos niveles nutricionales y de instalaciones. De una u otra forma, nosotros vamos a decir que está completamente disociado del terreno agrícola, así como también de las variables climáticas. Ejemplo, si es un día o una semana completa de lluvia, los cerdos dentro de los galpones no se van a mojar, van a tener una temperatura constante y el alimento está fresco todos los días. Si afuera hace mucho calor, los cerdos al interior de los galpones están frescos porque están con un sistema de ventilación que les permite no tener problemas con el calor. Recuerde que una de las características, o voy a hacer la pregunta antes de decirlo, ¿qué creen ustedes que hace el cerdo cuando tiene mucho frío? ¿Qué es lo que creen que hará el cerdo cuando hace frío? Se acurrucan todos juntitos. Ya, ¿qué más harán? No está, por ejemplo, en el campo, no sé, ¿qué hay sembrado? Uy, no te Como alcanzo a siempre. escuchar bien, Bianca. Y ahora, ¿no? Ahí sí, cuéntame, ¿qué es lo que creen que hace cuando hace frío? Quizás en condiciones, entre comillas, naturales, se embarran con barro, Ya, pero, como pero aislante, acuérdate, ¿no? acuérdate que no estamos en condiciones naturales, estamos en intensivo confinado. ¿Dejan de comer? ¿Tú crees que con frío dejan de comer, Pauli? No, al contrario, profe, comen más. Aumenta el consumo de alimentos. Tienen Muy más bien. grasa, claro. ¿Y a qué se destina ese consumo de alimento extra? Metabólicamente hablando. A transformarlo en grasa, Energía. profe. Energía, pues energía de disipación, te fijas o no, a generar calor. Y eso no lo queremos, pues. No queremos que que el cerdo coma para producir energía. Lo que queremos es que el cerdo coma para Engorde. producir tejido magro y grasa. ¿Te fijas? Engorde, crezca. Se crezca y desarrolle. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hace calor? Ahí dejan de comer. Muy bien, ahí sí, Pauli, bien. ¿Y se sabrá cuánto es el calor para un cerdo? O dicho de otra forma, ¿cuándo dejan de comer? ¿Y cuánto dejan de comer? En realidad se sabe que el termoconfort de un cerdo va entre los 16 hasta los 24 grados. Entre los 16 y los 24 grados. El frío a los cerdos no les molesta, pero les incomoda muchísimo el calor. Pasando los 24 grados Celsius de temperatura ambiental, ¿sí? El cerdo ya empieza a sentirse muy incómodo con el calor. A los 25 26 grados Celsius se ha visto que por cada grado de aumento calórico, el cerdo deja de comer entre 100 hasta 300 gramos de comida.
Fíjate, entre 100 hasta 300 gramos de comida deja de comer por cada grado extra ambiental sobre los 24 grados. Entonces, imagínate un día normal. Un día normal, ustedes están en Santiago, ¿cómo son los veranos de Santiago? Como si nada, hay 32, 33, 34 grados. Como si nada, en la región de O'Higgins también hay 34 grados. ¿Qué característica entonces debe tener el galpón de engorda, entendiendo esta lógica? ¿Qué características debe tener el galpón de engorda? Temperatura pareja todo el tiempo constante, po. Ya, pero ¿cómo lo logro desde el punto de vista de lo constructivo? ¿Cuáles son los conceptos asociados en la construcción? ¿Galpones altos? Puede ser, no tendría por qué negarlo, pero no es ese el concepto. Yo creo que galpones bajos y todos cerrados, pues, profe. Bajos porque así la temperatura, si mientras más altos los galpones, más se eleva la temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Te crees? No estamos tan seguros de O aquello. al revés. Pero es que no se queden pegados si es alto o bajo. Yo quiero un concepto por sobre el diseño que están diciendo altos o bajos. ¿Cuál es el concepto que está asociado? ¿Cuál es el concepto así como estructura? No sé si pondrán aire acondicionado, que son como los que regulan más la temperatura. Bianca, te escucho bien bajito, pero el concepto tiene que ver con una idea que puede ser por estructura, pero tiene que ser una idea. Acuérdense que yo les dije que lo que me interesa en ustedes que tengan conceptos. Miren el concepto. El concepto, a ver, el chat, a ver, ¿alguien dice aquí? ¿Climatización? Aire acondicionado, dice. Aire acondicionado es un equipo, no es un concepto. Pauli, repíteme por favor, que justo yo hablé. ¿Climatización? Puede ser, climatización es conceptual, bien, ¿sí? Miren, yo les voy a ayudar un poquito. Yo creo que un galpón tiene que tener, por una parte, una alta capacidad de aislación térmica que me permita una climatización interna. Ese es el concepto inicial. Toda esa frase es un concepto. Y segundo, tiene que tener una alta capacidad de ventilación para tener control termal. Entonces, ¿cuáles son los dos conceptos? Aislación y ventilación. Se fijan que a veces cuando nosotros tenemos la capacidad de conceptualizar en solo una palabra, de una u otra forma estamos diciendo muchas cosas, claro, siempre y cuando tenemos la capacidad de leer la palabra. Entonces, voy con el ejemplo y dice, voy a leer de nuevo lo que dice aquí. Están totalmente disociados del terreno agrícola, así como también de las variables climáticas. En esta idea estamos. Entonces yo les pregunté, ¿qué características debe tener un galpón entonces? Y yo les dije, el cerdo tiene un termoconfort que va entre los 16 grados hasta más o menos los 20 grados. Estoy hablando del cerdo adulto, porque después cuando veamos que ando lactante, por supuesto que es otra la franja calórica. Entonces yo les decía, ¿qué característica entonces va a tener que tener la infraestructura? Entonces la infraestructura no importa si es alta o baja. El concepto es que tiene que tener alta capacidad de aislación térmica que me permita una climatización interna y al mismo tiempo tiene que tener alta capacidad de ventilación. ¿Se fijaron, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fijaron? Fíjense otras características que debe tener un sistema intensivo confinado. Requiere altísimos niveles y estándares sanitarios. La sanidad no solamente es tener animales vivos sanos, sino tener un programa de monitoreo, control y prevención permanente de las enfermedades. ¿Cuál creen ustedes, queridos colegas, que es la acción médica con mayor, con mayor impacto productivo desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades? ¿Vacuna? Muy bien, impecable, súper bien, Pauli. Entonces, no debemos olvidar que los procesos vacunatorios es la acción médica preventiva de mayor impacto del control de las enfermedades. Entonces usted entenderá que los cerdos los vacunamos y los vacunamos mucho, ¿sí? Eh, ¿Habrán altos niveles de bioseguridad, sobre todo el control de ingreso y salida de animales y o personas?
pero por supuesto que sí. Aquí se trabaja con alta densidad animal. Yo estoy totalmente de acuerdo que este elemento, la alta densidad animal, es uno de los elementos más nefastos del bienestar animal. Pero sería mentira que yo les dijera que no es así. O sea, trabajamos con alta densidad animal. Requiere también altísimos costos de inversión inicial, requiere altos costos operativos asociados a los niveles nutricionales y por supuesto de que hay complejidades de infraestructura dependiendo del tipo de animal. No son la misma infraestructura del animal recién nacido en maternidades que el animal recién destetado, que es la recría, que el animal gordo propiamente tal, ni tampoco que las hembras en gestación. O sea, la infraestructura es de acuerdo al tipo de animal. Y otra de las características, y cada vez más evidente, es el manejo de los desechos, tanto fecales o material fecal complejo, los purines en general, y los desechos de tipo cadavérico. De una u otra forma son características que están inmersas dentro de un sistema intensivo de tipo confinado. ¿Ya? Veamos la siguiente. Fíjense lo que dice aquí, chiquillos. Digo chiquilla en general, no estoy descartando a los jóvenes, pero los jóvenes participan poco y también sé que son poquitos, ¿ya? Así que se lo digo con mucho cariño a las chiquillas y a los chiquillos presentes. Fíjense aquí. Una de las grandes características que tiene una hembra poliéstrica continua, que además yo puedo de una u otra forma manejar su ciclo reproductivo, es que me permite la programación continua en el tiempo. Como dice ahí, permite una exacta programación de la producción y al mismo tiempo una elevada productividad. Abajo dice enero, febrero, marzo, abril, o sea, es el año completo, está de enero a octubre. En cada uno de los cuadritos va diciendo una fecha programada y programada real, no es que a mí se me haya ocurrido ponerlo porque se me ocurrió. Dice, por ejemplo, si yo tengo un celo positivo el 1 de enero, y si ese celo positivo de una hembra se genera una preñez positiva, yo voy a tener un parto en 114, 115 días más. Y 114, 115 días más es el 24 de abril. Así de simple. No es otra fecha, el 24 de abril. ¿Qué es lo que espero? Espero 12 lechones nacidos vivos que tengan en promedio 1.2 kilos al parto. Dos puntos, lactancias en los sistemas intensivos confinados se están trabajando cercano a los 21 días. Si yo pongo 21 días, el destete es el 15 de mayo. Y si tengo un destete el 15 de mayo, para los que me van siguiendo, donde dice destete 15 de mayo, justo en la mitad de mayo, yo voy a tener un celo post-destete el 20 de mayo. Si el 20 de mayo, en ese celo, vuelve a quedar preñada la cerda, el parto siguiente es el 15 de septiembre, en el cual, de una u otra forma, voy a tener nuevos 12 lechones nacidos, voy a tener nuevos 1.2 kilos al parto en promedio, y de una u otra forma, yo sé que los puedo destetar el 7 de octubre. Y así sigo la cadena. Vuelvo al primer parto del año. Fíjese que al destete, yo quiero un número estimado de 10 destetados, con 5.5 kilos al destete, y de esos destetados, cuando cumplan al nacimiento o desde el nacimiento, cuando cumplan los 175, 180 días, que lo van a lograr más o menos el 20 de octubre, voy a tener 10 lechones vendidos. Si de una u otra forma son a 100 kilos meta, yo voy a tener 1000 kilos por hembra parida. Si yo tengo 2 partos, yo voy a tener 2000 kilos por hembra parida al año. Si son 2,3 partos, acuérdense que el 0,3 es el promedio de las hembras que alcanzaron a quedar preñadas, que no necesariamente han parido, pero uno puede proyectarse que va a ser un 2,3 partos. Yo podría decir que al año, cada cerda me está produciendo 2300 kilos de producto. Ya es una meta
¿Te fijas o no? Ya es una meta sumamente plausible, es una meta real, difícil, claro, porque es una meta. Las metas no siempre son fáciles, las metas son difíciles, pero es una meta que podemos lograr sin ningún problema. Voy a parar el pantallazo aquí, ¿ya? Voy a parar